Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de este libro denominado Antropología, Problemáticas y Debates para una Sociedad en Transformación. La verdad que hacer una presentación así desde la virtualidad puede tener sus pros y sus contras. Sus pros porque, bueno, no tenemos la presencialidad, esa cuestión de poder tener vínculos, esa cuestión de poder estrecharnos a lo mejor porque nos conocemos, porque hay gente conocida, pero lo que nos permite la virtualidad es poder llegar a distintos puntos del país y, ¿por qué no?, a distintos puntos de otros países. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida también a esta forma de presentar este libro denominado Antropología, Problemáticas y Debates para una Sociedad en Transformación. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hace posible la presentación de este libro, y por supuesto agradecer a la editorial Fundación Lendija, quien es la que ha hecho la edición de este libro. Para comenzar con este conversatorio, porque la presentación de este libro va a tener formato de conversatorio, porque son muchos los autores y las autoras que han participado en la realización de este libro, le vamos a dar la palabra a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la doctora Ana María Hermosilla. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos y a todas, fundamentalmente a quienes nos acompañan, pero agradecer a María Marta y a su equipo y a las compañeras y compañeros que allí están, porque la verdad que es un placer poder acompañarlos en esta presentación de un libro que realmente ha logrado, porque las compilaciones muchas veces, al menos me da la sensación, que muchas veces tienen ciertas cuestiones de no homogeneidad, ¿no? En el sentido de la coherencia interna. Y en este caso creo que han logrado que sean que sean parejas solventes las presentaciones y al mismo tiempo que haya un hilo conductor desde la antropología, pero no desde cualquier antropología, porque esto está situado en una facultad de psicología y en la formación de psicólogos. Y en este punto creo que es muy importante lo que ustedes están presentando, este libro que ustedes están presentando hoy. Hoy le pedí a una de las compañeras que me acercara al programa de cátedra y bueno, y ahí comprendí toda la riqueza, ¿no?, que tiene esta obra y cómo por allí es fundamental que los estudiantes, si lográramos que en esta nueva forma de estudiar los estudiantes volvieran a los libros, ¿no?, a la materia prima que son los libros, pudieran tal vez leer esta obra antes de entrar a la materia, porque creo que eso sería altamente enriquecedor. Quisiera hacer mención también, y lamento que hoy no esté presente, Cristina Veloc, a quien aprecio personalmente. Lo lamento porque fue durante muchos años compañera y titular de esta cátedra, que recién me decían que estaba desde los orígenes, y ella hacía mención a algo que me gustaría resaltar, y es nosotros hemos sido, quiero decir esto, ¿no?, si me permiten un espacio personal, pero que tiene que ver con lo histórico de nuestra universidad y de esta cátedra en particular. La antropología era una de las carreras de la Facultad de Humanidades, como bien lo expresa Cristina Veloc en el prólogo, ¿no? La Facultad de Humanidades de la vieja Universidad Provincial de Mar del Plata, que en 1975 se nacionalizó, tenía 4 carreras. Psicología era la más numerosa, pero también se dictaba allí antropología, sociología, ciencias de la educación, y me estoy olvidando alguna. Sí, me estoy olvidando, éramos 5. A ver Cristina, desilenciate, Cristina Mogensen. Ay, perdón, ciencias políticas. Ciencias políticas, mira. Y éramos 5 carreras que se estudiaban allí, y la deuda histórica de esta universidad es justamente no haber reabierto antropología, porque las demás en distintos momentos
han tenido esa posibilidad. Así que bueno, vale la mención a esta cátedra que además en lo que hace a la formación de psicólogos, que es lo que me compete en última instancia por mi rol institucional en este momento, digo que siempre lo que nosotros planteamos en esta formación es como las ciencias sociales por un lado y la biología por el otro son los puntos de inflexión en donde se apoya la psicología, que por otra parte tiene con la antropología la particularidad de ser coetánea en sus inicios. De manera que bueno, siempre es importante que nuestros estudiantes se puedan abrevar en lo que es la otredad de la cultura, en los distintos enfoques que la antropología presenta, para poder comprender los temas específicos de la disciplina. Por otra parte, me pareció muy interesante volviendo al libro, ¿no? y a cómo lo han articulado, cómo es atrapante leerlo. O sea, lamento no haber tenido el tiempo suficiente, lo comentaba antes de esta presentación, que bueno, por la hora tuve la premura de hojear los últimos capítulos porque no llegué, pero prometo que lo haré, porque es riquísimo cómo sitúan las distintas escuelas antropológicas, ¿sí? Cómo están los capítulos de Andrea, que sitúa históricamente la disciplina, los debates posteriores, los debates actuales, ¿no? Que son en definitiva los que atraviesan hoy por hoy la formación de nuestros estudiantes, desde el enfoque de la ley de salud mental, en todos sus postulados, ¿sí? Como también las cuestiones actuales de género. Cómo retoman los clásicos de la antropología, ¿no? Situados en la realidad contemporánea. De manera que, no sé si me olvido, amalgaman, creo, todas estas cuestiones y problemáticas de una manera que invito a aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión que vayan, ¿no? Que se encuentren con el libro y lo lean porque vale la pena. Realmente mis sinceras felicitaciones e insisto, agradecerles que me hayan invitado a estar en esta presentación hoy. Así que bueno, vamos con las autoras, que me parece que de primera mano es como mejor se va a comprender esta obra. Felicitaciones. Y con Mariano, perdón, las autoras y el autor. Y Mariano otra cosa te voy a decir ya que antes de finalizar. En realidad, el tema del consumo, ¿no? Y cómo Tomasa García Canclini también me pareció muy buena. Sos un estudiante, o sea que resalto esa participación, porque además en lo que hace el agente social consumidor, que tiene su irrupción en nuestra legalidad en la reforma constitucional del 94, cómo ese autor pudo hacernos comprender muchos de los matices que hacen a la cuestión sujeto-mercado en aquel momento histórico y contextual en que apareció esa figura. Así que, bueno, simplemente esto. Podría hablar de cada uno, pero si están los autores acá, mejor escuchemos a las autoras, escuchémoslas a ellas. Gracias. Gracias, Ana. Para aquellos que recién se están sumando a esta transmisión en vivo a través de Facebook, les comento que habíamos escuchado que escuchamos la palabra de la doctora Ana María Hermosilla, decana de la Facultad de Psicología, y por el otro lado, quien también tiene mucho que ver con este libro, es la editorial Fundación Lendija, y está con nosotros la licenciada en Comunicación Social, Laura Martinsich, quien es la directora de la editorial Lendija. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a retomar un poquito las palabras iniciales de Gabriela, donde hablaba, digamos, de los pros y contras de estas modalidades que todos hemos aprendido, un poco obligados, y bueno, y estamos sosteniendo también este año. En principio, quiero agradecerle, bueno, a Marta, porque nuestro contacto se dio en medio de esta pandemia y de esta manera virtual, y el trabajo que resultó, por lo menos para mí, ha sido muy fluido, y realmente de un trabajo, diría yo, como de equipo en medio de esta situación, ¿no? Y eso lo ha permitido también esta virtualidad. Entonces,
tan malo no ha sido, o no viene siendo, ¿no? Y quiero también aprovechar brevemente para agradecer a cada una de las autoras, y a Mariano también como autor, por haberse sumado a la editorial, digamos, a través de este libro, por haber también confiado en este proyecto editorial, que es de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y bueno, y que también esto, ¿no?, nos ha permitido la virtualidad de poder estar en distintos puntos del país y encontrarnos y reunirnos y seguir compartiendo lo que hacemos cada uno a través bueno, de esta forma, ¿no? Y un poco también comentarles que hablar de la virtualidad y estar presentando un libro que está en papel, por ahí podría sugerir o quizás aparecería esta pregunta de por qué, ¿no?, esta situación. Y para nosotros como editorial, una decisión fue seguir cuando comenzamos con la pandemia y con esta situación donde todo pasaba a ser virtual y parecía que este mundo nos iba a llevar por delante. Nuestra decisión fue seguir sosteniendo las publicaciones en papel y priorizándolas, no solo sosteniéndolas, priorizándolas sobre lo virtual, también como una forma de considerar ese libro de alguna manera un cuerpo, ¿no? No nos podemos encontrar, no nos podemos reunir, todavía no podemos quizás abrazarnos, pero tenemos un objeto que representa de alguna manera todo eso que hacemos, anhelamos, esperamos, y ese objeto es el libro. Entonces de alguna manera sigue representándonos y sigue siendo lo que nosotros apostamos como editorial. Así que una vez más quiero agradecerle a Marta por haberse animado en este contexto a seguir adelante, y en ella a cada uno y a cada uno de los autores. Muchísimas gracias. Y como bien hablaba Laura, de esta cuestión de tener el libro en papel, que se puede tener, se puede acceder como objeto para poder abrazar, la presentación del día de hoy tiene la idea de hacerlo de manera como una actividad de conversatorio, que sea más amena, más dinámica, y como son muchos los autores y las autoras, las voy a ir presentando a todas ellas, y después cada una de las personas que han participado en este libro van a ir tomando la palabra. Quienes conforman este libro son María Cristina Veloc, quien es licenciada en Antropología, magíster en Ciencias Sociales, ex profesora titular de Antropología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que lamentablemente hoy no la podemos tener entre nosotros. También sí, a quien tenemos entre nosotros es a María Marta Mainetti, quien es licenciada en Antropología, especialista y magíster en Bioética, doctora en Ciencias de la Vida. También participa de este libro Andrea Lidia Dupuy, quien es profesora, magíster y doctora en Historia. Susana Guibelalde, quien es licenciada en Ciencias Antropológicas y especialista en Bioética. También participa de este libro, pero que lamentablemente no se encuentra hoy aquí en vivo en esta actividad, Mónica Sánchez y Pérez, licenciada en Psicología, maestranda en Gestión Universitaria. Quien está también entre nosotros es Silvia Cristina Mulder, quien es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, magíster en Psicoanálisis y es subsecretaria académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Julieta Echeverría, quien es licenciada en Psicología, especialista y magíster en Educación. Mariano Agudo, quien es ayudante estudiante de Antropología. Cristina Margarita Mogensen, quien es licenciada en Ciencias Antropológicas, magíster en Ciencias Políticas y Sociología. También forma parte de este libro Silvia Patricia Pérez, que es licenciada en Psicología, psicoanalista. Sandra Karina Marañón, quien es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Perinatal y doctoranda en Trabajo Social. Perla Cirigliano, licenciada en Psicología y psicoanalista. Y por último, conforma este libro, Ana Lía Verón, quien es licenciada en Antropología, magíster en Ciencias Sociales. Ahora le doy la palabra a María Marta Mainetti para que haga un poco la introducción de este conversatorio. Ahí está.
Bueno, para empezar, voy a agradecer en nombre de todo el equipo a Laura, porque la verdad que nos ayudó con la editorial a concretar este logro, como bien dijiste, Laura, en plena pandemia, donde había, no sé, tantos problemas que parecía realmente ponerse a hacer un libro como algo, no sé, sin mucho sentido, ¿no? Pero que sin embargo, como decíamos antes de ingresar, bueno, fueron esas cosas buenas que nos permitió la situación de pandemia. Y bueno, también muchas gracias, Ana, por acompañarnos y por las palabras que nos brindaste. Y gracias, Gabriela, también por acompañarnos en este momento. Yo quisiera empezar citando a una antropóloga, Margaret Mead, que hace más o menos 100 años dijo algo que sigue siendo muy actual, ¿no? Dijo algo así como: nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. Y esta es de alguna manera una utopía antropológica, y la que nos motiva también cada año a enseñar esta disciplina, así como lo que nos motivó a concretar este libro, ¿no? Porque creemos realmente que la antropología es una herramienta para poder modificar, mover, sacudir aquello que parece inmutable, ¿no? Pero cambiar hacia dónde, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, queremos cambiar el mundo, pero ¿hacia dónde? Y el desafío antropológico es, en última instancia, contribuir a la construcción de un mundo que sea más habitable, sin barreras, sin clasificaciones, sin superiores e inferiores, sin normales o anormales, ¿no? Y por lo tanto, este también es como nuestro desafío, nuestra motivación al escribir este libro. Y un libro que, como también resaltaba Ana, es el trabajo de muchos años que se fue plasmando en artículos, en fichas pedagógicas, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de una disciplina que es totalmente desconocida para los estudiantes cuando ingresan a primer año, como también para mucha gente, ¿no? Cuando a mí me preguntan o me dicen, ah, sos antropóloga, ah, sos de esos que buscan huesos, ¿no? Ah, sí, yo vi la película de Indiana Jones, o viste que se descubrió un gliptodonte, ¿no? Y entonces uno se queda como diciendo, bueno, es verdad, es difícil saber qué es la antropología, ¿no? Y por eso con este libro intentamos acercar a los lectores, así como intentamos acercar a los estudiantes a esta reflexión antropológica, que no es fácil de entender, que no se puede explicar en unos minutos, sino que a veces lleva todo un año para poder entender un poco qué es la asignatura. Después nos dicen que les encantó, que les sirvió, etcétera, porque la antropología implica motivar la curiosidad, no solo por lo que es diferente, por lo exótico, sino también por lo conocido y por lo que sucede a la vuelta de la esquina. Es muy gratificante cuando uno o una estudiante nos dice, profe, hoy iba por la calle o estaba charlando con mi familia y apliqué la mirada antropológica, ¿no? Porque es una mirada que cuestiona todo aquello que aparece como natural en la cultura, como propio del sentido común, para poder verlo desde otras perspectivas. Por eso nos propusimos pensar cada tema que van a ver en el libro, como el parentesco, la familia, el racismo, el género, la salud mental, los derechos reproductivos, con el objetivo de incentivar un pensamiento crítico, pero que esté sostenido en la equidad, la diversidad, la no discriminación, que son los valores infaltables en la mirada antropológica. Y así contribuir, como dice nuestra antropóloga argentina Rita Segato, al desarrollo de la sensibilidad ética. Y la antropología nos permite entender que cada persona ha sido moldeada por el contexto en que fue criada, por lo que le enseñaron como válido, y que todo eso se incrusta fuertemente. Es decir, cada persona es una maravillosa mezcla entre lo que trae y lo que adquiere. Y desde la antropología trabajamos mucho con lo que se adquiere, ¿no?
Y bueno, para finalizar, quiero hacer alusión a nuestra práctica docente y que esperamos que se vea reflejada en estas páginas y que se sostiene en no tener todas las respuestas, pero en motivar el deseo de encontrarlas, en el diálogo, en la apertura a las diferentes ideas y sobre todo en el aprender de nuestros y nuestras estudiantes, porque los jóvenes representan la cultura que cambia y por lo tanto creemos que hay que escucharlos. Y por dónde empezamos, ¿no?, a recorrer un poco el libro y a charlar con ustedes, empezamos sumergiéndonos un poco en la historia, ¿no?, porque la antropología, como todo conocimiento, ha sido producida históricamente, y la mirada antropológica está siempre sumergida en los procesos históricos para poder entender los presentes. Así que, bueno, por un lado también saludo a quienes nos están siguiendo por el live, que no les vemos las caras, pero sabemos que están. Y bueno, y le paso el micrófono a nuestra historiadora, a Andrea, para que nos inicie también en la primera parte del libro. Así que les mando un saludo. Gracias, María Marta. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, un placer. Bueno, voy a comenzar contando, voy a intentar ser breve, los capítulos escritos en este libro, que están distribuidos en las dos primeras partes. Los dos primeros en la parte de antropología clásica. Y en ellos, en el primer capítulo, que es el que comienza el libro, se aborda el surgimiento de la antropología como ciencia, y en consonancia un poco con las últimas palabras que dijo María Marta respecto a la historia y al situarse en el presente en perspectiva del pasado. La idea en este abordaje del contexto del surgimiento de la antropología es, más allá de que, bueno, del contexto, es transmitir que toda producción científica, que toda epistemología, no puede entenderse fuera de la realidad social, cultural, política, en definitiva histórica, en la que se realiza, ¿no?, en el contexto en que se produce. Ese es uno de los pilares para entender a las ciencias sociales, a la antropología y a las ciencias en general, ¿no? Situarse en el contexto en el que surge, en el contexto histórico. El segundo capítulo se refiere al funcionalismo, como una de las escuelas clásicas del segundo momento, y los otros dos capítulos forman parte de la segunda parte, poder y desigualdad. En ellos se hablan en uno de los capítulos los conceptos básicos de la teoría marxista. La idea en este capítulo es dar los conceptos, los elementos básicos de la teoría marxista para que se pueda entender y decodificar la narrativa de los autores los autores que abordan el tercer momento, ¿no?, los autores que tienen esta perspectiva marxista y neomarxista. Y el otro capítulo está referido a la perspectiva decolonial de la antropología, donde se intenta mostrar y visibilizar cómo en la genealogía de las diferentes ciencias sociales, y bueno, en este caso específico de la antropología, existe una parte oculta, una parte oscura, tapada, una epistemología otrerizada, y justamente poder entender cómo esa epistemología, esa cultura, esa forma de vivir silenciada, forma parte de nuestro, digamos, ADN hispanoamericano y latinoamericano, ¿no? Esta perspectiva que trae a la luz esta colonialidad eurocéntrica con la que nos hemos sido socializados, que forma parte de nuestra historia. Eso es mostrar, digamos, cuál es esta perspectiva decolonial, tratar de deconstruir esta epistemología fuertemente eurocéntrica.
Bien, estos capítulos que he escrito han sido elaborados en el marco de la interdisciplinariedad, quiero destacar eso, ¿no? En un diálogo, en este caso entre la antropología, la historia, por supuesto en el marco de la Facultad de Psicología, y pensando siempre en los potenciales psicólogos, ¿no? Profesionales. Precisamente nuestro grupo se conforma como un espacio de encuentro, interacción, reflexión, y en definitiva de producción de un trabajo colaborativo, ¿no? Entre las diferentes disciplinas. Y acá quiero destacar el sesgo que justamente de interdisciplinariedad que ha sido puesto por nuestras titulares de cátedra, primero Cristina Veloc y luego María Marta Mainetti. Justamente hemos aprendido de la mano de ellas, de estas profesionales, la interdisciplinariedad como una forma de vida académica. Y justamente esto me parece importante porque viene a romper con este concepto decimonónico y positivista que pone el acento en una sola disciplina. Esto desde el punto de vista académico. Y finalmente, bueno, quiero también destacar la parte afectiva, la parte de compañerismo que también ha sido incentivada por nuestras por titulares Cristina Veloc y María Marta Mainetti. Yo creo que sin esta parte afectiva, de contención, de equilibrio, de diálogo, de horizontalidad, esta producción no hubiese sido posible. Estoy totalmente convencida, es decir, a lo académico hay siempre que agregarle esta parte de la subjetividad. Y bueno, y termino este espacio, lo que quiero dedicarle este espacio a alguien que fue una compañera durante muchos años, y seguramente nos está viendo desde algún lugar, y creo que de las que estuvimos con ella las recordamos con mucho cariño. Así que bueno, mis palabras son para la historiadora y nuestra compañera, Graciela Fernández. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi amiga también y compañera, la antropóloga Susana Guibelalde. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a referirme a la primera escuela antropológica, el evolucionismo. Fue cuando elaboré este capítulo, que es el capítulo 2 del libro. Pensé fundamentalmente siempre en los y las estudiantes, ¿sí? Sobre todo en las dificultades que habían tenido o que fuimos observando a través de todos estos años de docencia. Bueno, por eso me pareció importante enfatizar algunas cuestiones. Sobre todo, enfatizar la vinculación con el contexto sociohistórico que mencionaba Andrea, poder rastrear los antecedentes epistemológicos de algunos conceptos que son fundamentales para la visión evolucionista, y también hacer referencia a algunas corrientes que influenciaron mucho este pensamiento, ¿no? Otras corrientes de pensamiento. Sobre todo, siempre tratando de incentivar la capacidad crítica para desnaturalizar cuestiones que están muy arraigadas tanto en el sentido común como en nuestro mundo académico. Entonces, esto fue justamente el objetivo, el propósito al escribir este breve artículo. La antropología, que se conforma en el siglo XIX, en ese escenario tan de dominación total y de encuentro, digamos, que marcó el encuentro entre las culturas, es fundamentalmente una idea, ¿no es cierto?, de estos antropólogos que mediante el concepto de evolución explicaron
digamos, algo que era la pregunta fundante, o trataron de explicar lo que era la pregunta fundante de la antropología, ¿no es cierto? El porqué de las diferencias entre los distintos grupos humanos, y también así poder explicar el origen del hombre. Bueno, en realidad este intento por explicar las diferencias se basó en la concepción de una sola cultura, ¿no? La cultura occidental. Y esas otras sociedades que aparecían en el escenario mundial, a partir del colonialismo, fueron clasificadas y ubicadas en distintas etapas de evolución, desde lo simple a lo complejo. Por supuesto que en ese proceso evolutivo, en algún momento, iban a llegar a ser, digamos, civilizados, ¿no? En la etapa considerada superior. Bueno, esto, digamos, este pensamiento que influyó, digamos, o sea, nuestra disciplina estuvo muy influenciada por una ideología que a través del tiempo fue conformando esa idea del indio, del atrasado, del primitivo, ¿no? Que después va a cimentar, ¿no es cierto?, y va a conformar ese pensamiento que aún hoy, ¿no es cierto?, está presente en esta relación del centro y la periferia, ¿sí? Y que indudablemente es un pensamiento eurocéntrico, un pensamiento que sirvió tanto para conocer al otro, ¿no es cierto?, en el conocimiento del otro, como para la dominación. Por eso es fundamental poder desnaturalizar estas categorías con las que nos movemos, ¿no es cierto?, porque están tan presentes en nuestra vida cotidiana, porque hacen a la vinculación, ¿no es cierto?, a las relaciones que se establecen entre los distintos grupos humanos. Y esto está muy vinculado con la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que también quiero destacar, que es el aporte de estos antropólogos, ¿sí? Que pudieron decir, que pudieron sostener, que sostuvieron que todos pertenecemos a una misma especie y que somos portadores de las mismas cualidades mentales, ¿no? Eso fue fundamental. Y también el concepto de cultura, porque el concepto de cultura que a partir de la antropología se establece en el siglo XIX es la cultura como esa capacidad humana digamos, para transformar la naturaleza, ya no como parte de una élite, ¿sí?, que son los intelectuales, los artistas, bueno, que todavía la encontramos presente en nuestra sociedad. Pero que eso fue un importante aporte, ¿no? Y sobre todo esto de considerar al otro como en igualdad de capacidades intelectuales, tiene que ver con esto de que realmente fue un gran aporte en un escenario donde, en un siglo donde la doctrina racista intentaba sobre todo imponerse, ¿no? Que quería trataba de explicar las cuestiones culturales desde como si fueran producto de innato. Y bueno, esta biologización de lo cultural también aparece en muchos momentos de nuestra realidad, reaparece cuando siempre que se quieren establecer relaciones de dominación de unos y otros. Tanto, por eso identificar estas relaciones me parece importante. Y también quiero decir, por último, que es importante diferenciar a un antropólogo, que por ahí los de mi generación le teníamos mucho respeto, que fue Morgan, que si bien era un evolucionista, o sea, uno de los principales representantes del evolucionismo, el segundo, ¿no es cierto?, eran dos, Morgan y Taylor, y Morgan, que por la proximidad con su objeto de estudio, a diferencia de los otros antropólogos, pudo advertir que esos pueblos llamados primitivos habían logrado mejor solucionar algunas cuestiones que tenían que ver con la vida del grupo.
y era que no tenían propiedad privada de los medios de producción. Entonces Morgan pensó que la evolución iba a continuar hacia una sociedad mejor. Esperemos que esto de Morgan de alguna manera sea posible, y me parece que comenzar a reflexionar sobre estas cuestiones que son básicas en esa conformación, digamos, como seres producto de la colonialidad, es fundamental. Bueno, y la antropología tuvo hizo un gran cuestionamiento al interior de la propia disciplina, esa mirada crítica que también la tuvo para su propia producción, y esto lo vamos a ver después en dos escuelas que surgen como reacción al evolucionismo y a esa visión etnocéntrica del otro cultural, y van a conformar, digamos, otra mirada, van a construir a los otros desde una mirada diferente. Y eso tuvo que ver con un cambio radical en la manera de acercarse, de conocer al su objeto de estudio. Y creo que esto yo siempre se los remarco a los estudiantes, porque cuando uno se acerca a conocer al otro, cuando uno es capaz de convivir con el otro, ahí es cuando realmente comenzamos a conocerlo realmente, ¿no? Y a saber qué tenemos en común. Bueno, entonces ahora le doy la palabra a mi compañera Silvia Mudler. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Buenas tardes. Bien, mi primer impulso para comenzar con esta participación es las ganas de agradecer. Verdaderamente serían tantos a quienes tendría que agradecer que, bueno, en principio lo voy a hacer extensivo a María Marta, a Ana Hermosilla, a todas mis compañeras, a todos aquellos que participamos en la producción de este texto, que como muy bien recordaban, es producto de un largo y sostenido trabajo con el propósito de interesar a los estudiantes. Como decía María Marta, bueno, los estudiantes más de primer año no saben muy bien de qué se trata esto de la antropología. Entonces, resulta verdaderamente una satisfacción advertir que sobre el final del tránsito por la materia se sienten conmovidos, transformados, concernidos respecto de aquello que intentamos transmitir. Y bueno, nuestro propósito creo que en este texto también busca, digamos, persigue ese interés. No sé si lo lograremos, esperemos que sí. Me gustó mucho lo que decían sobre las virtudes, valga la redundancia, de la virtualidad, que nos permite este acercamiento en tiempos tan difíciles, pero que al mismo tiempo no nos deja olvidar lo valioso, lo importante del objeto libro. Así que esperemos poder hacerlo circular en algún momento. Les cuento muy brevemente de qué se trata mi participación en esta producción. Tiene que ver básicamente, son 3 textos, pero 2 de ellos tienen que ver con el interés por la obra de Lévi-Strauss, este antropólogo francés que tuvo una influencia muy notoria en muchas disciplinas de las ciencias sociales, y que tuvo un vínculo muy estrecho, y probablemente de ahí nació mi interés, un vínculo, me atrevería a decir, conceptual, con Lacan. Porque bueno, mi formación básicamente tiene que ver con el psicoanálisis, y hay una suerte de, no sé si homología, pero por ahí correspondencia en el pensamiento de estos dos autores. Y eso fue lo que despertó mi interés y me llevó a incursionar bastante en su obra. En un texto, bueno, tratando de ubicar cuáles son las particularidades de su teoría,
en la historia de la antropología, y básicamente si tuviera que sintetizarlo en una expresión sería en esto de las condiciones que determinan la constitución subjetiva, a nivel, digamos, del marco más amplio de la antropología. El otro texto en el que intenté articular algo del pensamiento de Lévi-Strauss tiene que ver con algunas reflexiones acerca de la familia, ¿no? A ver, pensando la familia desde un aspecto más estructural. El pensamiento de Lévi-Strauss en general suele ser como bastante difícil en el acercamiento de los estudiantes, ¿no? Pero si uno puede acercarse a estas cuestiones que son más de actualidad, me parece que tiene un gran valor considerar incluso en estos temas de actualidad, que podemos denominar como en el ámbito de la familia, las neoparentalidades, me parece que se conserva la vigencia de el punto pivote de su teoría que tiene que ver con el planteo de la prohibición del incesto. Y un poco gira en torno a esta cuestión lo que, bueno, me propuse desarrollar en ese artículo. Un tercer artículo es en coautoría con Mónica Sánchez y Pérez, que bueno, como anunciaban al comienzo, lamentablemente no puede estar presente en esta ocasión, y que trata sobre la antropología cultural norteamericana. María Marta recordaba una frase de Margaret Mead. Recordemos que esta escuela antropológica derivada de los estudios de Boas, de la teoría de Boas, tiene dos representantes destacadas, que me parece que también conservan una gran actualidad. Bueno, son Margaret Mead y Ruth Gardiner, y Ruth Benedict, perdón. Hay una Ruth Gardiner también, pero en este caso es Ruth Benedict. Básicamente, en algún momento tuvo mucha influencia en la psicología. Hay una suerte de maridaje que incluso podemos recuperar en la actualidad en estas representantes de esta escuela conocida como Escuela de Cultura y Personalidad, que aún hoy nos resultan, digamos, aportes importantes en nuestra disciplina. Bien, yo le paso ahora la palabra a Julieta Echeverría, que también me parece que resulta más que importante su aporte, porque aborda cuestiones relativas a planteos de mucha actualidad también, como son el género y la salud en su articulación con la bioética. Ahí está. Gracias, Silvia. Bueno, antes que nada, yo también comparto este impulso de querer agradecer, así que quisiera volver a expresar mi agradecimiento por ser parte de esta construcción colectiva que hicimos con esta querida cátedra y estas queridas compañeras de antropología. Con este libro, puntualmente tuve la posibilidad de darme el gusto de escribir y de coescribir 3 capítulos, que abordan cuestiones que a mí en lo personal y en lo profesional me conmueven mucho y creo que se entraman en la actividad docente que tengo en distintas cátedras y también en la actividad de investigación. En un primer capítulo es sobre género, sobre los estudios de género. En este capítulo, que hicimos en coautoría con la titular de la cátedra, María Marta, y que fue un placer escribirlo, trabajamos un poco lo que son, dentro de los debates contemporáneos, que son muy importantes para, o como decía nuestra decana, que atraviesan lo que es la formación en psicología, presentamos brevemente lo que es la cuestión de los estudios de género, la cuestión del género, desde el aporte de la mirada antropológica. Lo hacemos tanto históricamente, si se quiere, o a nivel histórico, reseñando un poco lo que es el surgimiento de los estudios de género y lo que significaron, como también desde una mirada del presente, empezando un poco las discusiones acerca de lo que es el uso del concepto de género, la crítica a lo que es el binarismo sexual, el tema de la masculinidad, las masculinidades y por supuesto la cuestión de las relaciones de poder, de desigualdad entre los géneros. Este es un tema que trabajamos mucho en clase, que a los estudiantes, los y las estudiantes los convoca mucho, porque obviamente es una cuestión que nos atraviesa, indefectiblemente a todos y todas, así que no podía faltar un capítulo sobre esta cuestión en nuestro libro.
Un segundo capítulo que tuve la oportunidad de escribir, como bien decía recién Silvia, trae un poco también el tema de la bioética, al diálogo con la antropología y la psicología en materia de salud. La idea de ese capítulo es compartir algunos puntos de encuentro entre lo que es la antropología y la bioética con respecto a lo que es la dignidad, al cuidado de la dignidad de las personas y de los derechos, específicamente en lo que es el campo de salud. Entonces pensamos qué nos aporta la mirada antropológica, qué nos aporta la mirada de la bioética como ética práctica, algunos puntos de encuentro, cómo pueden encontrarse sus caminos, específicamente con respecto a lo que es el respeto, el cuidado por la dignidad humana. Un poco pensando también en cómo introducía María Marta, es bueno, hacia dónde queremos ir, y un poco hacia dónde queremos ir es esto, el cuidado de la dignidad de cada uno y una. Este capítulo, y creo que todos los capítulos del libro, son para nuestros estudiantes de psicología, están pensados para ellos, provienen de las conversaciones que tenemos con ellos en las aulas, pero creo que también es interesante para otras carreras en salud, para la formación en otras carreras en salud, y también para lectores en general, que por ahí están interesados en pensar la realidad cotidiana, en pensarse la realidad cotidiana y en desnaturalizar algunos aspectos de nuestra cotidianidad en la vida, y aún más, podríamos decir, en este contexto de pandemia y de virtualidad. Es una oportunidad interesante también para enriquecernos de esta mirada antropológica. Y finalmente un tercer capítulo está destinado a un poco retratar el momento actual de la antropología. Ya mis compañeras mencionaron un primer momento de la antropología, un segundo momento de la antropología, y en este capítulo, retomando, como decía Andrea, algunos de los aportes conceptuales del marxismo y el neomarxismo, la idea es comentar un poco y trabajar un poco este tercer momento de la antropología, su posicionamiento teórico y metodológico. Esto es, cómo entiende, cómo define, cómo concibe la cultura, cuál es el contexto histórico, como bien decía Andrea, y cuál es el marco conceptual, el marco de ideas en el cual se generan las condiciones de posibilidad para que se fuera formando, construyendo esta forma de pensamiento del tercer momento, y también cómo explican y cómo practican o cómo ponen en práctica los antropólogos del tercer momento el extrañamiento, que es esta cuestión que mencionaba María Marta al comienzo, esta práctica de desnaturalización, que es tan propia y tan enriquecedora de la mirada antropológica, que para la formación en psicología es fundamental, por eso es tan importante también que esté en los comienzos de la carrera. Y una cuestión central en este tercer momento de la antropología, apartándose o incluso superando el relativismo cultural del segundo momento, es visibilizar, es hacer visible y poder pensar también críticamente lo que son las desigualdades sociales, las relaciones de poder, las relaciones de desigualdad, o entender la desigualdad como una relación en este sentido. Así que bueno, así concluye un poco ese tercer capítulo, y bueno, intenté hacerles un pantallazo, una fugaz presentación de estos 3 capítulos que tuve la oportunidad y el gusto de escribir, y ya con esto le paso la palabra a Mariano. Muchas gracias. Gracias, Juli, por la presentación. Bueno, yo en principio quiero comenzar agradeciendo. Como ayudante estudiante, para mí es muy importante el espacio que se nos da. En principio quiero agradecer a la facultad a través de nuestra representante, la decana Ana María Hermosilla, también al grupo de compañeras, al equipo docente de la Cátedra de Antropología, las cuales también siguen una línea de inclusión para aquellos estudiantes adscriptos o ayudantes estudiantes que trabajen dentro de la cátedra, y especialmente o en particular a la titular, María Marta Mainetti, que fue la que realizó o coordinó este trabajo, esta cooperación entre los diferentes docentes, y que me invitaron a participar como ayudante estudiante.
y la verdad que ese espacio que brindan dentro de la cátedra, en esta coproducción, siempre se visibiliza y siempre se impulsa para todos los adscriptos, para aquel que está cumpliendo la función de ayudante estudiante, para que no quede solamente en una participación pasiva. Siempre se está impulsando una actividad por parte del estudiante dentro de la cátedra, y eso quería resaltarlo porque me parece que es muy importante. Bueno, es mi experiencia participando de esta producción. En mi caso es la primera vez que escribo un artículo, y fue una experiencia hermosa. Me parece muy interesante participar como para seguir realizando producciones dentro del área antropológica, que, como bien decía Juli, es una materia esencial en el primer año de formación del profesional psicólogo. Es una materia que ayuda a abrir la cabeza, como se dice comúnmente, y a repensar un montón de cosas que uno lleva a esa formación previamente. Dentro de esta actividad, de esta participación en la cátedra, uno a veces está focalizado como adscrito o como ayudante a tratar de ayudar a aquellos estudiantes que en el primer año es muy difícil, son materias difíciles, es una carrera compleja, tratando de evitar o disminuir el desgranamiento que tiene la carrera en sí, pero además el participar dentro de la cátedra, ya sea con producción en cuanto a las fichas de cátedra, a las discusiones en las reuniones de cátedra, creo que es importantísimo que desde la cátedra incentiven ese trabajo para que no quede solamente el rol del estudiante como un acompañamiento, sino que realmente se involucre dentro de lo que es la producción de la cátedra. Ese trabajo docente, de un grupo docente, realmente se conforma en este ejemplo de la cátedra de antropología como un grupo unido, y esto que mencionaban de la multidisciplinariedad se nota porque hay diferentes aportes todo el tiempo de aquellos profesionales que están formados en distintas áreas. Bueno, esta cátedra la considero que es un fiel reflejo de la disciplina antropológica en cuanto a su epistemología y en cuanto a su manera de manejarse en la formación del profesional psicólogo, siempre impulsando esa capacidad reflexiva, crítica y productiva en cuanto a esto de llevar adelante una producción propia, un desarrollo propio, enmarcado dentro de lo que es la cátedra. En este contexto tan complejo que nos tocó vivir, y esto ya lo mencionaron, nos vino bien esta comunicación que se fue desarrollando previamente, como para que esta producción refleje esa comunicación interna que tiene la cátedra. Y en cuanto al artículo que desarrollé, que escribí, que se titula Culturas Populares y Consumo, es el capítulo 8, y refiere principalmente y utiliza conceptos del antropólogo y sociólogo Néstor García Ranclini, que es un autor muy accesible para la lectura, pero que hace un análisis bastante profundo y relaciona varias dimensiones que necesariamente en la cursada se tienen que desarrollar un poco más profundamente y aclarar algunas cuestiones, como para que para el estudiante se le haga un poco más accesible la lectura y el entendimiento. Se enmarca en la segunda parte del desarrollo de este libro, en donde se abordan temáticas relacionadas con el poder y la desigualdad, tanto social como cultural. Tiene una perspectiva particular que busca deconstruir ciertos procesos, ciertos conceptos que están o pueden estar naturalizados y cristalizados en alguna parte o en algún sector de la sociedad.
Bueno, le doy la palabra ahora a Cristina Margarita Mogensen, que es licenciada en Ciencias Antropológicas y magíster en Ciencia Política y Sociología. Micrófono, ahí está. Bueno, primero, creo que la concreción que ha impulsado y ha remado tanto María Marta ha sido algo como restaurador de este periodo de pandemia, que nos ha significado a todos un desafío en lo profesional, pero también en lo personal, adaptarnos a nuevas formas culturales. Tomo acá las palabras de un reciente artículo de alguien que valoramos mucho, un antropólogo latinoamericano, Lins Ribeiro, que plantea que este evento local nos ha afectado y ha afectado la cultura de todos los seres humanos. Saldremos distintos de este periodo. Entonces, voy a referirme en particular, primero, muy brevemente, porque así también la invitación es que ustedes exploren esta producción, y el capítulo que me ha tocado son las nuevas configuraciones del racismo. Simplemente digo, he intentado rescatar cómo muy tempranamente, desde el año 1900, distintos antropólogos han denunciado y tenido una postura crítica sobre los efectos del racismo, cada uno desde su perspectiva, aportando no solamente una cuestión referida a las actitudes, que esa es la invitación que yo quiero hacer. Por ahí hay muchos del sentido común, se hace hincapié en esta idea del racismo como la conformación de distintas actitudes. La antropología, al mismo tiempo que lo hace con el género, o sea, con los distintos sexismos y demás, y distintos tipos de discriminaciones, nos invita a pensarlo más allá de las actitudes, sino entenderlo como un sistema de establecimiento de jerarquías, de funciones, de distribución de poder y atribuciones y distribución de poder. Entonces allí ustedes van a encontrar, a mí me preocupa mucho eso que se llama el racismo de lo cotidiano, eso que está presente más allá de las grandes cosas. Y les comento una noticia muy nueva que después se puede googlear e interesarse más en esta cuestión, que es absolutamente global y se presenta de una forma particular en nuestro contexto con el cabecita negra, y se presenta mucho con la comunidad afroamericana en Estados Unidos y adquiere distintas características. La semana pasada la Dirección de Salud General de Estados Unidos acaba de declarar, en el marco de la pandemia, el racismo como un problema de salud. ¿Por qué? Esto en sí ya está puede entreverse en el artículo de las nuevas configuraciones del racismo. ¿Por qué? Porque hace referencia al racismo como un fenómeno estructural que asigna, que es una forma de construir desigualdades, y por supuesto quedó en 2020, considerando que la población afroamericana y otras minorías fueron las más afectadas por el COVID. Bueno, dicho esto, tengo que decir unas palabras retomando lo que dijo nuestra decana. Yo vengo a ser como el objeto antropológico de la cátedra, y diríamos de la universidad, porque represento la única que queda en actividad de las egresadas, de las antropólogas egresadas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para mí es todo un orgullo. Por supuesto, esta pandemia, este evento global, también creo que va a obstaculizar un proyecto de reapertura que estaba planteado en la Facultad de Humanidades, ese espacio de restitución de algo que nos fue secuestrado hace más de 40 años. Entonces, ¿qué significaron las cátedras
introductorias en distintas facultades, representaron para nosotras un lugar de resistencia de nuestra disciplina, que podía ser presentada y ofrecida, digamos, para que se produzca esta apropiación de lo que ya varias compañeras han referido, la mirada antropológica. Y bueno, y simplemente como antropóloga, muchas veces decimos lo difícil que es a veces para otras disciplinas, aunque sean del área de lo social y demás, apropiarse y poner en práctica, porque no es solo una cuestión de contenidos, no es una cuestión simplemente de manejar autores y demás. La antropología también compromete en la vida cotidiana, en cómo miramos el mundo. Esa desnaturalización y descentramiento es algo que se supone que esperamos que todos nuestros estudiantes también puedan compartir. Por lo tanto, extiendo el agradecimiento a todo este equipo. Siento que es muy probable que yo tenga que terminar mis días académicos sin volver a la presencialidad, no lo sé, siento esa falta de horizontes, no sé qué pasará, pero este libro, esta producción junta, es un espacio de alegría, y así lo quiero tomar. Doy el pase a Silvia Pérez, a quien valoro particularmente, porque a lo largo de su trayectoria que conozco, no solamente en su rol docente, sino en diversos concursos en los que he presenciado, precisamente veo cómo ha hecho dialogar a nuestras disciplinas, a la antropología y a la psicología, que muchas veces, debemos decir, de acuerdo a sus distintas líneas y orientaciones a lo largo del tiempo, inclusive desde su surgimiento, han presentado discrepancias, y justamente ella ha sabido hacer muy bien dialogar a nuestras disciplinas. Así que, bueno, le damos la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta presentación, esta cálida presentación. Bueno, quiero comenzar agradeciendo, ¿verdad? Agradecer a mi familia, a mis amigos, a la Universidad Nacional, en donde me he formado, a Cristina Veloc, que ha sido para mí una guía amorosa, con quien me he podido armar como docente, allá cuando me recibió hace 24 años atrás. Así que, bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a mis compañeras, con quienes hemos tenido fructíferos intercambios a lo largo de todos estos años, a María Marta Mainetti, que, bueno, admiro su generosidad, su respeto por la producción de cada una y cada uno, en este caso, que el grupo es, digamos, heterogéneo, y también nos ha hecho, digamos, nos ha cursado esta invitación a escribir este libro. Así que bueno, les comento brevemente que he podido escribir. He intentado escribir en los 2 capítulos que presenté, puntos de encuentro, como decía Cristina Mogensen, puntos de encuentro entre la antropología y el psicoanálisis, ya que ha sido mi interés desde el comienzo de mi carrera. Bueno, algunos de estos puntos de encuentro entre la antropología y el psicoanálisis es, bueno, justamente la antropología es el estudio de la otredad cultural, y el psicoanálisis tiene como objeto de estudio al sujeto. El sujeto es un sujeto cultural, no podemos pensar un sujeto fuera de la dimensión, ¿verdad?, de la familia, ¿verdad? Si no hay una mamá que le diga a su chiquito chupame, no se instala del lado del niñito el te chupo en el sentido de la pulsión oral, ¿verdad? Entonces, estamos transmitiendo que, bueno, la pulsión viene del otro, ¿verdad? Y en esto de constituirse, estamos transmitiendo que un sujeto se constituye como tal, ¿verdad? Que esa bolsita de huesos que es un bebé cuando nace, si no hay otro que lo tome y lo agarre desde lo físico hasta lo anímico, irremediablemente moriría, ¿verdad? Por nuestra prematuración biológica al nacer. Por eso es que decimos, ¿verdad?, que la pulsión viene del otro, y en este punto coincide la antropología con el psicoanálisis.
Bueno, digamos, justamente la ley que hace hombre o mujer al cachorro humano es una ley que parte de un mito, ¿verdad? Este mito nos aporta una prohibición y el agente de esa prohibición es quien cumpla la función paterna. Entonces, pude distinguir en uno de los capítulos que escribí, genitor de quien cumple la función paterna. Y esta diferenciación la ejemplifiqué con las familias troviandesas, donde, bueno, justamente aquel que cumple la función paterna en, digamos, las organizaciones matrilineales es el tío materno del niño. Bueno, también hay otro de los puntos que, digamos, que para mí representan una conjunción entre la antropología y el psicoanálisis, que es el concepto de salud. En otro de los capítulos, en coautoría con Analía Verón y Cristina Beloc, hemos trabajado la salud como un proceso de atención, enfermedad, un proceso de salud, enfermedad, atención. Y como respecto de la salud, a todas los aquí presentes nos interesa particularmente, cada una, digamos, desde su perspectiva. Le cedo la palabra a Sandra Marañón, quien también escribió sobre la salud. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Silvia, por pasar la palabra. Y en primer lugar, repito lo que han dicho muchas de mis compañeras, el agradecimiento, ¿no? A María Marta, a la cátedra, a la facultad, a la universidad, y es muy lindo sentir el privilegio de transitar la universidad pública, ¿no? Me parece que posibilita una construcción colectiva como la que fue este libro. Pensando en la presentación del día de hoy, y volviendo a los capítulos que escribí, uno en coautoría con Analía Verón, una de mis compañeras, pensé en el valor de la escritura, ¿no? Como el poder de la escritura como hecho, como herramienta liberadora, emancipadora y como herramienta política. Y encontré una frase de Walter Benjamin, donde él hace un análisis de la literatura, que les quiero leer, es muy cortita, que dice que el tratamiento dialéctico de la cuestión, y con ello llego a nuestro asunto, nada puede hacerse con cosas pasmadas o aisladas, obra, novela o libro. Tiene que instalarse en los contextos sociales vivos. Y creo que esa es la definición de nuestra cátedra, ¿no? Es un contexto social vivo, es una cátedra que aloja a la otredad hacia el interior de la cátedra, es una cátedra que hospeda a nuestros y nuestras estudiantes, a los adscriptos y adscriptas, a las graduadas. Bueno, me parece que el libro es reflejo de esa construcción colectiva, en un contexto en el que lo colectivo está bastante, tenemos que problematizarlo en el sentido de que no hay muchas muestras de estas acciones, ¿no? También pensar que esta construcción se dio en un momento muy difícil, que hoy continúa siéndolo como es el de la pandemia, y que fue un espacio muy conectado con la vida, ¿no? Propició ese encuentro creativo, esperanzador, que fue la escritura de este libro. Como le digo a mis estudiantes, cuando ingresan en primer año a los prácticos, entran con unos lentes y se van a ir con otros. Esos lentes que van a tener incorporada la mirada antropológica y que esperamos sostengan a lo largo de la carrera y como profesionales. Esa mirada, la mirada antropológica que va a permitir descentrarnos, deconstruirnos, desnaturalizar, y que también creo que escribir este libro nos permitió como docentes hacer ese ejercicio, que fue reflexionar sobre nuestra práctica, sobre los temas que abordamos, cómo los abordamos y cuál es el objetivo, ¿no? El para qué de esta construcción colectiva. En relación a los capítulos que me tocó escribir, uno, el que escribí sola, tiene que ver con la salud sexual y reproductiva desde un paradigma de derechos.
y el otro es Antropología y Salud Mental, que escribí junto con Analía Benton. Creo que los dos tienen como lugar común es el diálogo crítico entre la antropología y nuestros y nuestras estudiantes. Ellos van a ser los que luego sean mediadores entre las normativas que abordan, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, o todas las normativas que abordan la salud mental. En el capítulo de salud sexual y reproductiva desde un paradigma de derechos, lo que intenté fue problematizar cómo aún en esas normativas se pueden visibilizar, si las miramos con una lupa, algunos estereotipos, algunos atisbos de relaciones de dominación, que tenemos que ser nosotros y nosotras como profesionales quienes puedan problematizar, ¿sí?, estas normativas y propiciar que realmente la ciudadanía pueda apropiarse de estos derechos. Y en el de Antropología y Salud Mental, en la revisión, una pequeña revisión que hacemos de las definiciones de salud mental, poder pensar que son producto de contextos históricos que tenían una visión de esa otra edad, ¿no? Y que en relación a esa otra edad se construyeron no solo discursos, sino prácticas. Y en esas prácticas van a estar instalados nuestros y nuestras estudiantes, y van a ser ellos quienes van a tener que poder problematizar y deconstruir y transformar esos ámbitos en los que se desarrollen. Le doy la palabra a Perla para que continúe con el relato de su capítulo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo también en primer lugar quiero agradecer a María Marta Mainetti su invitación entusiasta y amorosa a escribir, y a todos quienes hicieron su aporte para que esto fuera posible, ¿sí? Así que por supuesto agradezco a la editorial, agradezco a la Universidad Nacional de Mar del Plata y a esta maravillosa cátedra. Bueno, quiero contarles mi particular emoción, la verdad es que estoy invadida por esta emoción. Ayer cuando pensaba, digamos, qué decir, recordaba que hace 23 años me acerqué en 1998, recuerdo esta cátedra, me recibieron las dos Cristinas en ese entonces, Cristina Belloc y Cristina Mogensen, a quienes de verdad respeto por su rigurosa transmisión conceptual sobre los conceptos de la antropología. Y bueno, han pasado ya 23 años, ¿sí?, en los que la interdisciplina, el compromiso y el respeto por las diferencias han sido marca en esta cátedra. Bueno, les cuento que me interesa, digamos, los temas de la antropología, pero fundamentalmente en su articulación con el psicoanálisis, ¿sí? Bueno, quiero contarles que ese interés, que en aquellos años era incipiente, hoy de verdad se ve estimulado, digamos, y afianzado como efecto de este trabajo conjunto con mis compañeras, digamos, como efecto del intercambio y la interlocución, ¿sí?, con cada una de ustedes. Contarles que, bueno, algo en relación particularmente al capítulo que escribí, digamos, este capítulo busca establecer un diálogo entre el psicoanálisis y la antropología respecto a la conceptualización sobre lo femenino y al modo en que el sujeto asume su sexuación. Digo que asume su sexuación porque la sexuación no es un hecho puramente biológico ni tampoco puramente cultural, ¿sí? Digamos, creo que es el aporte que hace el psicoanálisis al ubicar que hay algo que se constituye, que se asume, ¿sí? Bueno, en este capítulo, digamos, intento ubicar los puntos de encuentro y las divergencias entre ambas disciplinas en relación al tema de género, ¿sí? Con el fin también de dejar abierta una interrogación, ¿sí?,
digamos, que tiene que ver con por qué, a pesar de haberse demostrado, digamos, que a la mujer no le falta nada en lo real, como nos dice Lacan, sin embargo, digamos, bueno, continúa operando la desigualdad en torno a ella, ¿sí? Un concepto que también trabajamos en antropología. Así que bueno, no me voy a explayar mucho más sobre lo que allí trabajé, porque me gustaría invitarlos a todos quienes nos acompañan hoy a que puedan leer este libro, ¿sí? Que de verdad entiendo que en sus líneas, digamos, refleja el compromiso de este grupo, con una práctica profundamente comprometida, digamos, con la mirada antropológica, la investigación científica causada, digamos, por el interés singular de cada uno de los que escriben, el fuerte debate en la interdisciplina, y fundamentalmente el animoso deseo de transmitir a los estudiantes de psicología un pensamiento profundamente crítico, basado en el respeto por las diferencias, y en la preponderancia de la argumentación y fundamentación teórica para dar cuenta de esas diferencias, ¿sí? Bueno, considero que se trata de una transmisión, digamos, profundamente centrada en una posición ética ante la docencia, la investigación científica, el conocimiento, el otro, y si quieren la vida, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho a todas, los invito a leer el libro, y le voy a dar la palabra a Analía Verón. Bueno, muchas gracias. La verdad que no me queda mucho más por decir en términos de lo que han dicho. Hago mía todas las palabras que he escuchado, que comparto en absoluto en torno a los agradecimientos y a este trayecto por la cátedra. Le agradezco muchísimo a Andrea traer el recuerdo de Graciela. Para mí Graciela, digamos, tuvo, digamos, fue como una situación, compartir con ella la cátedra muy importante, y a la luz de hoy, ¿no? Estaba pensando, para los que no la conocieron, Graciela tenía lupus, y esto hacía que mientras nosotros disfrutábamos los veranos marplatenses en la playa, ella estuviera aislada en su casa, ¿sí? De manera tal que, fíjense, digamos, como en nuestro contexto actual era para ella parte de su vida cotidiana. Esto la hizo, digamos, muy amante del cine, y gracias a ella pudimos recuperar muchísima cinematografía, en la cual la antropología, digamos, podíamos tomar como antropólogos gran parte de lo que la misma antropología produce, ¿no? Así que bueno, de ahí recomendar muchísimo a nuestros docentes, un montón de películas, digamos, en las cuales mucho de lo que hemos escrito en este libro se puede visualizar, ¿no? Por otra parte, también me parecía interesante esto que decía Cristina Mogensen, ¿no? De verse como la última de una camada, y digamos, voy a proponerlo al revés, ¿no? Porque en realidad, digamos, cuando yo terminé mi escuela secundaria, tuve que irme a estudiar a otra ciudad, justamente porque aquí no estaba la carrera, porque había sido cerrada, y en ese retorno a mi ciudad, digamos, me encontré con el amoroso recibimiento de Cristina Belog, que lejos de visualizarme, digamos, como alguien que venía a molestar, al contrario, visualizó como una posibilidad de dialogar con personas que veníamos formadas desde otras universidades, ¿sí? Entonces esto creo que también en este diálogo que hemos hecho hoy está presente. En el capítulo que hemos escrito, bueno, tanto con Silvia como con Sandra, abordamos cuestiones que tienen que ver con la antropología y la salud, en recorridos históricos, y me pareció muy interesante. Yo también suelo utilizar
metáfora de los lentes, ¿no? Los lentes teóricos, los lentes como marcos, como diferentes miradas, cuando uno recorre la historia de la antropología y visualiza los diferentes lentes que estos antropólogos se pusieron para mirar la realidad, bueno, aprendemos, porque aprendemos en el proceso de leer y cuestionarnos, ¿no? Y hoy cuando comenzábamos el conversatorio, un poquito antes, cuando dialogábamos entre nosotras, María Marta me decía, qué hermoso ese mapa que tenés ahí atrás. Bueno, justamente me parece que algunos antropólogos abrevaban, digamos, de los geógrafos. Los mapas nos sirven también para leer algunas realidades, pero los mapas, como los lentes teóricos, nos orientan. Y el mapa no es el territorio, y el territorio es allí donde estamos los antropólogos, el territorio de los olores, de los sabores, de los ruidos, el territorio, como dijo Susana, donde está esa otredad, esos otros con los que nos encontramos, tratando de compartir y construir juntos un conocimiento que sea válido y que en lo posible, obviamente comprometido con esa realidad de esos otros, ¿no? Esto es lo que me parece a mí recuperan muchos alumnos, muchos estudiantes que cursan nuestra materia, y me parece que en este libro estos debates están presentes. Y bueno, celebro que así sea, que lo hayamos logrado y que se transforme, digamos, en una herramienta de cátedra, tanto para nosotros como para otras cátedras de nuestro país o de otros países que puedan visualizar en esta producción un material que les sirva también para la reflexión. Bueno, nada más de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. Y bueno, les cuento que estuve mirando mientras cada una hablaba y cada uno los comentarios. No hay preguntas, pero sí hay comentarios que dejan ver lo queridas y admirados que son. Así que, si a ustedes les parece, yo les voy a leer algunos. En principio, muchos comentarios de felicitaciones por el libro, gente que comenta que también lo ha leído y que le parece una excelente obra, que ha sido muy buena la presentación. Bueno, María Marta, para vos también y para todo el equipo, muchas gracias por la apuesta del libro. Hay también un mensaje acá de resonancia con lo que dijo Mariano, que dice que lo deja Liliana Mansor, no sé si la conocen, dice: Mariano, agradezco tus palabras como compañero ayudante alumno, yo también estoy en la misma en otra universidad, y es un espacio muy importante de formación para nosotros, y agradezco a Susana por la oportunidad que me da, comparto todos tus dichos. Bueno, también para Cristina, para Sandra, muchos agradecimientos y muchas felicitaciones. Así que tienen ahí después cada uno y cada una pueden entrar y ver, y reconocerse y encontrarse en eso que han logrado ustedes a través de lo que han hecho. Así que yo les doy ahora el lugar, si quieren alguien más comentar algo, o si no, vamos cerrando, y contarles también que en la semana que viene va a estar disponible la presentación para aquellos quienes no pudieron seguirla en vivo a través del canal de YouTube de la editorial. Bueno, María Marta, no sé si quieres decir algo, o alguna de ustedes, Mariano. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas los que nos siguieron a través del live, y la verdad que me encantó escuchar a cada una, y a Mariano también, que es nuestro representante estudiante, y me pareció que bueno, no es que nos habíamos puesto de acuerdo o que sabíamos lo que cada una o cada uno iba a decir, así que medio jugamos con la espontaneidad y con la creatividad de decir, bueno, cada una que pueda decir lo que realmente
le parece, lo que sienta, lo que puede expresar sin ponernos ninguna regla, más que el tema de lo acotado del tiempo. Y era como ver un mosaico, ¿no? Porque ver los pedacitos de cada uno, cómo fueron expresando de distintas maneras y fueron como motivando a la lectura. La verdad que me encantó. Esto no tuvo ensayo para nada. Fue así, salió, y así es la docencia también, ¿no? Que uno llega al aula y no pudo ensayar, o sea, va con lo que sabe, pero también lo que motiva es el momento, el público, y así que, bueno, realmente creo que vivimos un momento muy lindo de poner un broche final, final, pero de algo que empieza, ¿no? Pero bueno, creo que comparto también la felicidad con cada una que tenemos de haber hecho este logro, que realmente fue colectivo, como todas, y también Mariano lo expresaron, fue un logro que se fue haciendo gracias al aporte que cada uno pudo hacer. Así que bueno, no, por mi parte no tendría más para decir. Así que no sé si alguien más. Bueno. Me parece hacer una consulta muy importante porque esta presentación, que fue tipo conversatorio, que fue un esbozo del libro, preguntar cómo se puede conseguir el libro. ¿Ya está disponible en las librerías? Sí, el libro ya está disponible en librerías, también con las autoras, y también a través de la página de la editorial, que está ahí en Facebook y en la presentación el link, que es editoriallaindija.org.ar, así que está accesible desde muchos canales. Es decir, que se puede solicitar de manera virtual y el libro Sí, puede también. llegar a domicilio. Llega a domicilio a cualquier punto del país. Perfecto. Bueno, no sé si alguna de las autoras, si la decana Ana María Hermosilla quiere decir alguna palabra de cierre para ir cerrando este conversatorio. No, hay equipos y eso creo que quedó demostrado. Rescatar también lo que decía Mariano, yo que desde mi lugar veo la Gestalt, que son las cátedras dentro de la facultad, siempre tuve un aprecio particular por este equipo. Por el equipo, o sea, más allá de las personas, con algunas tengo más relación, más cercanía, con el equipo, porque creo que esto que se plasma hoy en este libro no es más ni menos que el trabajo que cotidianamente hacen. Rescatar también el rol, y esto se lo he dicho personalmente, pero lo quiero decir públicamente, el rol de liderazgo que ejerce María Marta Mainetti. O sea, esto también, parte de este logro es tuyo, María Marta, sos una líder positiva, y también rescatar esta cuestión de la formación de estudiantes. Por algo los estudiantes quieren entrar y quieren estar allí, o sea, esto no es casual, esto en realidad tiene que ver con un trabajo y con un perfil, ¿no?, de líder. Así que nada, cerrar esto, creo que si yo estuviera del otro lado en el LIB, bueno, iría ya a comunicarme con Laura, con la editorial, y a comprar el libro. Vale la pena, yo tuve muy poco tiempo para leerlo en mis ratos libres y realmente me gustó mucho. Y es más, terminamos esta presentación y voy a detenerme a leer más tranquila, no urgida por el horario, los últimos capítulos, que son justamente los problemas actuales. Así que muchas gracias a todos y a todas, Mariano, y bueno, y a comprar este libro. Chau, chau. Gracias, bueno, Ana. Yo quiero también, porque agradecer, sobre todo, rescatar esto que dijo Ana del líder positivo de María Marta, porque realmente ha sido siempre una persona que hemos encontrado en ella mucha contención,
mucho empuje, y bueno, yo por una cuestión de economizar un poco las palabras, y no, como era una de las primeras, realmente quiero agradecer a todos y a todas, a mis compañeras, a mis queridas compañeras, que ya pronto, cuando me jubile, voy a extrañar un montón esta cátedra, que para mí ha sido una cuestión fundamental, que me ha acompañado en la docencia, en ese vínculo con los estudiantes, con los adscriptos, que realmente ha sido muy interesante trabajar con ellos y con ellas, que bueno, a todos y a todas, gracias, y bueno, eso quería decir que no había dicho, pero que siento profundamente. Bueno, entonces cerramos este conversatorio, o mejor dicho, esta presentación del libro denominado Antropología, Problemáticas y Debates para una Sociedad en Transformación. Pueden adquirirlo en la editorial Fundación Lendija, y también van a poder ver esta actividad a través del canal de YouTube de la Fundación Editorial Lendija, si no tuvieron la posibilidad de estar en vivo a través de la pantalla. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, felicitaciones a quienes pudieron hacer este libro en este momento, en plena pandemia, así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.